El marcapáginas. Hola oyentes de Radio Sefarad. Hoy tenemos el gusto de tener en la línea telefónica a Fernando Palmero, el periodista Palmero, que ya había colaborado con nosotros en una serie de artículos, programas que hicimos dedicados a los campos de la muerte, campos de concentración. ¿Qué tal, Fernando? Hola, ¿qué tal, Jorge? Encantado de estar con vosotros de nuevo. Y volviendo al tema de los campos de la muerte, pues tú has hecho la introducción de un libro que ha salido hace poco en la editorial Confluencias, escrito por un testigo de primera mano, Philip Mueller. El título es 3 años en las cámaras de gas, y este hombre pues cuenta todo su paso por Auschwitz, porque realmente ha estado mucho tiempo haciendo muchas cosas, todas terribles, ¿no? Sí. Bueno, él llega... Bueno, antes que nada quería decir que el libro se acaba de traducir al español ahora, por primera vez. El libro es del año 79. Sí, y vamos a decir el nombre del traductor, José Miguel Parra, y que también hay un prólogo de Yehuda Bauer. Y luego hay la introducción tuya, que es casi un libro aparte sobre lo que fueron los campos de concentración, sobre cómo se llegó al tema de la solución final y especialmente de lo que fue Auschwitz. Pero primero vamos a hablar un poquito de este personaje del autor, porque entre los sobrevivientes cada historia es singular, y la de este personaje, de esta persona, es terrible, ¿no? Sí. La historia de Philip Mueller es bastante terrible y bastante atípica, porque hay que ser conscientes de que fueron muy pocos los que estuvieron, digamos, en el último proceso de la última fase del proceso de exterminio, ¿no? Él estuvo los 3 años que estuvo en Auschwitz, estuvo en las cámaras de gas. Empezó en el crematorio 1 y finalmente pasó al crematorio 2 y al crematorio 4 y el crematorio 5, que fue donde más tiempo estuvo. Pero él, desde que llegó, al mes siguiente de llegar, lo destinaron directamente a un Sonderkommando, que, como sabéis, eran los comandos especiales que utilizaban los nazis para realizar las tareas más desagradables, ¿no? Uh-huh. Y eran comandos formados fundamentalmente por judíos. La historia de Mueller, o sea, de la historia anterior al campo de Philip Mueller, se sabe muy poco. Él era miembro de la comunidad judía de una localidad eslovaca que se llama Šeřec del Bach. Y a los 20 años es conducido a Auschwitz a realizar trabajos forzados producto de un acuerdo entre las SS de Himmler y el gobierno de Monseñor Tiso, un gobierno nacional católico que colaboró directamente con las autoridades nazis. Dentro de ese acuerdo estaba el envío de alrededor de 20.000 trabajadores a Auschwitz. Y en ese primer envío, que es en abril del año 42, es cuando llega Philip Mueller a Auschwitz. Nada más llegar, como te digo, lo meten en un Sonderkommando, y entonces su testimonio, o sea, el testimonio de Mueller, hay que decir que en toda la historia de Auschwitz solamente unas 2.000 o 2.500 personas, no se sabe con certeza, formaron parte de esos Sonderkommando, y de esos alrededor de 100 solamente lograron salir con vida, porque esos Sonderkommando se iban renovando constantemente de una manera periódica, ¿no? Porque los nazis lo que intentaban evitar era que una persona o que determinadas personas conocieran el secreto de la fase final del exterminio, ¿no? Cómo se estaba produciendo. Uh-huh. Entonces, por eso tiene muchísimo valor el testimonio de Philip Mueller, porque es de los pocos que han quedado y que nos cuenta realmente cómo fue posible llevar a cabo el exterminio, porque desde la lectura de su testimonio lo que se deduce es que gracias a ese perfeccionamiento en la técnica de la aniquilación, ¿no? Que estaba concebida de una manera industrial, de una manera fabril, gracias a ese perfeccionamiento es posible el Holocausto, porque si no, aunque ideológicamente hubiese sido concebido, no habría podido ser llevado a cabo, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso se lleva a cabo a través de un ejercicio de experimentación, de prueba y error. Entonces, es muy interesante y muy... Bueno, es un texto, hay que decir, es un texto muy duro.
muy duro, muy duro y muy difícil de leer, ¿no? Pero difícil, quiero decir, difícil de asumir, porque Müller no utiliza ningún tipo de retórica literaria. El de Müller es una descripción detallada y fría, él no es literato. Para hacer el libro sí que contó finalmente con la ayuda de un escritor, pero su narración es completamente fría, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, dice que uno de los puntos de inflexión a partir del cual se pudo llevar a cabo el exterminio es cuando los nazis evitaron todos los problemas que le suponía conducir a vagones enteros de personas a las cámaras de gas sin que se produjesen revueltas, ¿no? Entonces, en un primer momento, por ejemplo, él va describiendo, conducían a todos los judíos que bajaban de los trenes, los conducían directamente a las cámaras de gas con la ropa. Una vez gaseados, había un equipo de Sonderkommando quitando la ropa a todos los cadáveres, primero para incinerarlos y segundo para reutilizar toda la ropa y todos los objetos como era habitual en todos los campos de exterminio, ¿no? Se dieron cuenta que eso retrasaba muchísimo el proceso porque llegaban cantidades ingentes de vagones todos los días. Entonces decidieron que los prisioneros se desnudasen antes de entrar en las cámaras de gas. Pero claro, ahí se producían reticencias por parte de las mujeres que no querían desnudarse delante de los hombres. Hubo diversas pequeñas revueltas que tuvieron que ser reprimidas brutalmente, hasta que finalmente los nazis se dieron cuenta que la mejor forma de que fueran a las cámaras de gas sin sospechar que iban a ser asesinados era engañarles, ¿no? Entonces desarrollan toda una técnica de la mentira, toda una técnica del engaño, ¿no?, hacia unas personas que han viajado durante días enteros en vagones, sin agua, sin comida, viendo cómo personas dentro del vagón iban muriendo, sin espacio donde poder hacer sus necesidades. Esas personas llegaban en un estado de muchísima debilidad y cualquier elemento de esperanza, cualquier retórica que les hiciese pensar que iban a dormir finalmente en una cama o que iban a poder ducharse, la creían ciegamente, ¿no? Entonces, Müller va describiendo cómo ese tipo de técnicas son las que hacen posible el Holocausto, ¿no? Bueno, a mí tú recordabas que este libro se escribió en el año 79 y aunque no fue traducido al español, estoy seguro que los directores y guionistas de la película El hijo de Saúl lo leyeron. Sí, es bastante probable. El libro estaba en alemán, estaba en alemán, en inglés, y en el año 80 había una traducción al francés. Es muy probable que lo conocieran y de hecho se ven muchísimos elementos narrativos que aparecen aquí. Es que lo interesante del testimonio de Müller es que da unas claves que los historiadores no habrían podido conocer de otra forma. O sea, su testimonio de cuántos hornos había en cada uno de los crematorios, cómo se colocaban los cadáveres unos encima de otros para que pudiesen arder de una manera más eficaz. Entonces, ese tipo de detalles, o sea, cuánto duraba cada uno de los procesos, ¿no? Cuánto duraba el proceso de gaseamiento, cuánto duraba el proceso de incineración. Todo ese tipo de detalles los conocen historiadores como Raúl Hilbert o Washman, los conocen directamente a través del testimonio de Philipp Müller. Porque durante muchísimo tiempo el problema que hubo con los miembros del Sonderkommando que sobrevivieron era que estaban considerados por muchos historiadores como colaboracionistas, ¿no?, como personas que habían ayudado a los nazis a llevar a cabo su plan de la solución final. Entonces, durante muchísimo tiempo no estaban considerados, digamos, como héroes o no estaban considerados como unas víctimas realmente puras del Holocausto, sino que tenían ese estigma, ¿no?, de haber colaborado con ellos. Entonces, por eso hasta muy posteriormente no se les dedica atención, ¿no? Uno de los primeros que le dedica atención precisamente es Lassmann, que cuenta con el testimonio de Philipp Müller en Shoah, y es una de las primeras entrevistas que hace y es uno de los personajes principales de Shoah, ¿no? Porque lo que fija el testimonio de Müller o lo que refuta el testimonio de Müller era lo que a mediados de los años 70 y finales de los años 70 estaba muy en boga, que era el negacionismo, ¿no? Los negacionistas intentaban
decir que el holocausto no había sido posible, y entonces daban argumentos técnicos, ¿no? Es imposible gasear a tantas personas a la vez en una cámara, no habría posibilidad de conseguir tanto ciclón, ¿no? O sea, ellos los negacionistas iban poniendo una serie de objeciones técnicas y de alguna forma SOA es una respuesta a esos argumentos negacionistas, y ahí el libro de Philip Muller es un argumento fundamental para conocer de primera mano que todo eso estaba programado y estaba diseñado de una manera industrial, y que fue posible precisamente por eso, porque fue diseñado de esa forma industrial y todo estaba perfectamente milimetrado, ¿no? Uh-huh. Sí, incluso lo que tú decías sobre el valor del testimonio de gente como Müller, que tuvo que esperar hasta que en los años 70, digamos, se les empezó a oír, pues uno de los primeros personas que dan testimonio, Primo Levi, justamente también es uno de los primeros que reivindica el papel de los Sonderkommando como víctimas, ¿no? Hay una alusión aquí en el libro a una frase escrita por Primo Levi de que uno no puede juzgar a esta gente porque tuvieron la oportunidad de sobrevivir en unas condiciones terribles también. Sí, efectivamente. Primo Levi hace ese llamamiento de no juzgar, no prejuzgar la labor de lo que él llama los cuervos del crematorio, porque nadie, como dice Primo Levi, tiene razón, nadie elige en qué eslabón de la cadena te colocaban los nazis. O sea, todas las personas que llegan a Auschwitz llegan de la misma forma, ¿no? Han sido arrestadas no porque hayan hecho nada, sino por lo que son, por su condición de judíos. Es esa condición de judíos la que les lleva directamente al exterminio. Unos pasan directamente a las cámaras de gas y otros, en el caso de Primo Levi, estuvo trabajando en las fábricas de la IG Farben, en el campo 3 de Auschwitz, en Monowitz, y a Philip Muller y a otros tantos les tocó la mala suerte de tener que soportar durante tantísimo tiempo la última fase, o sea, colaborar en la última fase del exterminio y tener que estar sufriendo, ¿no? O sea, ellos también tenían un problema de conciencia. Philip Muller también lo refleja en su relato, ¿no? Él dice, yo cada vez que presenciaba o que colaboraba en un exterminio de judíos, me sentía culpable, me sentía parte de los nazis. Pensaba que era un colaborador de ellos. Pero claro, él no podía hacer nada, o sea, podía suicidarse, podía negarse, podía haber hecho muchas cosas, pero el instinto de supervivencia, que es lo que él dice, y es lo que lleva también a todos los miembros del Sonderkommando a hacer todo lo que hace, ese instinto de supervivencia, ¿no?, de querer sobrevivir a costa de todo, es lo que termina por asumir y por ejecutar todas las órdenes que le dan los nazis, ¿no? Uh-huh. Fernando, hay una cosa que a mí, después de muchos años de leer, escuchar, asistir a actos sobre el Holocausto, pues a mí cada vez me da la sensación de entender menos el porqué. No es que la razón sea complicada, sino que la conclusión a la que llego es que no había ninguna razón. Me voy a tratar de explicar. Tú haces un trabajo excelente en la introducción, poniendo el contexto de cómo se fue edificando esa maquinaria de la muerte, cómo se produjo también el expolio que ayudó a financiar la propia empresa bélica de Alemania, pero incluso el expolio no justifica que ya cuando la guerra estaba perdida en el año 44 se pongan tantos medios al servicio de matar a una gente de la cual no dependía para nada ni el curso de la guerra ni el curso de Alemania, más allá de las locuras de Hitler, ¿no? Bueno, conocer las raíces últimas o las motivaciones últimas de los nazis para llevar a cabo la solución final es difícil, ¿no? Pero sí que hay motivaciones fundamentalmente económicas e ideológicas, ¿no? Uh-huh. Para ellos el antisemitismo era un elemento central de su ideología y lo llevaron a cabo hasta el último momento. Y luego, económicamente, el Holocausto, como bien dice Gottsali, es un gran robo mundial y homicida
con la intención de apropiarse de la riqueza de toda esa gente. Lo que ocurre, por ejemplo, en Hungría, cuando tú me dices por qué en agosto del 44, entre la primavera y el verano del 44, se lleva a cabo el exterminio de todos los judíos de Budapest, que hasta entonces habían podido estar viviendo en el gueto, pero por lo menos conservar la vida y no ser deportados, ¿no? Pues también hay razones económicas que pueden ayudar a entender. No digo que sean las únicas razones que operen, ¿no? O sea, nunca hay una sola razón. Siempre estamos hablando de muchísimas causas, ¿no?, que unidas llevan a la conclusión del Holocausto. Pero finalmente, cuando se está acabando la guerra, los nazis necesitan urgentemente financiación. Entonces, la financiación la consiguen de la misma forma que hicieron a lo largo de toda Europa. Era como los nazis, que eran muy respetuosos, por otra parte, con el derecho internacional, sabían que una potencia ocupante no podía expropiar a los ciudadanos del país ocupado. Lo que hacía era decirle al gobierno títere que ponían: expropien ustedes las propiedades de los judíos, luego ustedes los deportan a Auschwitz y nos pagan en concepto de gastos de guerra, de gastos de ocupación. O sea, los nazis ocupaban el país y cobraban al país ocupado un gasto de ocupación, y me pagan también el porte, digamos, el traslado de todos los judíos a Auschwitz. Entonces, eso era una fuente de recursos inmediata. Y cuando en agosto del 44 ellos ven que están perdiendo la guerra, pero no la dan por perdida y necesitan urgentemente seguir financiando, porque ya para esa fecha los aliados sí que han bombardeado muchísimos centros de producción armamentística de la Alemania nazi, necesitan urgentemente dinero. Y lo hacen por eso, no solamente por eso, también por una cuestión ideológica de llevar hasta sus últimas consecuencias el delirio y la locura de pensar que un grupo humano es el responsable de todos los males de la humanidad, ¿no? Bueno, yo quisiera resumir un poco lo que tiene de especial este libro, aparte de estar avalado por esos 40 años que ha sido publicado originalmente en alemán. Esto va más allá de lo que llamémoslo una tendencia, por no llamar una moda, que hay últimamente en la literatura de ficción de ambientar las historias en la época de la Segunda Guerra Mundial, con algún judío, el Holocausto, de fondo, etcétera, etcétera. Esto no es ficción. Esto es la pura verdad contada por alguien que estuvo en el infierno y, a diferencia de Dante, no se la inventó la historia. Lo que hace es tratar de decir en palabras lo que es el mal absoluto, de alguna manera, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Vamos, el valor del testimonio de Müller es que no es para nada literario. Aunque sí es cierto que el libro, cuando sale también en un entorno, en un ambiente cultural, digamos, que sí que demanda productos, digamos, del Holocausto, productos cinematográficos y productos culturales. Date cuenta que la primera serie de ficción que se hace sobre el Holocausto, que se llama precisamente Holocausto, la serie de televisión, es del año 78, la serie de Hollywood, ¿no? De alguna forma, a finales de los 70 sí que hay una necesidad por parte del público, ¿no?, de conocer lo que ocurrió realmente allí, ¿no? Entonces, por eso también el libro de Müller puede ver la luz, ¿no? Bueno, de todas maneras, vamos a recomendarlo por dos cosas: por lo que tiene de testimonio, y también, déjame que lo diga también porque el contexto histórico que tú transmites en la introducción ubica muy bien el testimonio más allá de algo personal en todo lo que fue realmente la Segunda Guerra Mundial y antes el ascenso del nazismo, porque esos primeros años del 33 al 39 también estaba en marcha ya este proceso de aniquilación, aunque todavía no se había industrializado como habíamos hablado, ¿no? Sí, pero date cuenta que lo que dice Raúl Hilberg, por ejemplo, es que el proceso de aniquilación tiene 4 fases, y justo en ese periodo
que tú me dices del 33 al 39, ahí se llevan a cabo dos fases, que es la fase de definición, ¿no? Las leyes de Nuremberg definen exactamente quién es judío, y la fase de expropiación, ¿no? Una vez que ha sido definido quién es judío y quién es ario, se le expropia, por el hecho de ser judío, se le quita la nacionalidad alemana. O sea, ahí ya se han cumplido en ese periodo dos fases del proceso. Las dos siguientes serían la concentración de todos los judíos en guetos y la aniquilación en los campos de exterminio. Pues un testimonio sin duda indispensable. Les recordamos, se llama 3 años en las cámaras de gas, el autor Philip Müller y la editorial Confluencias. Y por supuesto te vamos a agradecer, Fernando Palmero, que nos hayas dedicado estos minutos para hablar de este tema que, aunque parece que del que se habla todos los días, porque hace poco fue la conmemoración de un año más del 72 aniversario de la liberación de este campo de Auschwitz, pues este es un tema que nos tiene que acompañar día a día, la pregunta de qué pasó y qué se puede hacer para evitar que algo así pueda volver a pasar. Y los tiempos están suficientemente revueltos como para que no bajemos la guardia. Así que te agradecemos que hayas estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros por la invitación.